Durante la última década, he estado inmerso en el rodaje de la que ahora se ha convertido en mi 15ª temporada. 10 años, 15 temporadas. A lo largo del camino, he trabajado con más productores de los que puedo contar, muchos de los cuales parecían anhelar más drama, más espectáculo. Pero siempre he puesto un límite en una cosa: nunca apareceré en un programa que me haría temblar si mi mamá estuviera mirando. Esa es mi brújula. Si no quiero que ella lo vea, no se hace. Mientras tanto, más allá del mundo del entretenimiento se esconde una realidad mucho más caótica y complicada, especialmente en lo que respecta a los impuestos. En este país, estamos haciendo malabarismos con cientos de tasas de impuestos sobre las ventas diferentes. Ya ni siquiera se trata de recaudar ingresos justos. En cambio, hemos convertido el código tributario en un laberinto, una red cada vez mayor de confusión burocrática que hace que su cumplimiento sea casi imposible. Esto no es supervisión, es una locura. Es la disfunción gubernamental en su máxima expresión. Pero el caos y la complejidad no se limitan a los códigos tributarios o los televisores. El 14 de febrero de 2023, bajo un velo de secreto, la Oficina Federal de Investigaciones lanzó una redada encubierta y altamente coordinada en la residencia privada de Rick Harrison, el rostro de toda la vida de la exitosa serie de telerrealidad Estrellas de Empeño. Conocido por millones de personas como una voz confiable en el comercio de antigüedades de Estados Unidos, Harrison había cultivado durante mucho tiempo una imagen de hombre común y afable con ojo para los tesoros escondidos. Pero lo que los agentes encontraron en su casa sugirió algo mucho más inquietante. Esta no fue solo una investigación financiera de rutina. Oculta bajo los pisos pulidos de su mansión de Las Vegas, el FBI descubrió una máscara, antigua, enigmática y diferente a todo lo catalogado en cualquier colección oficial. Escondido en un compartimento secreto, el artefacto iba acompañado de una serie de elementos que conmocionaron a la comunidad investigadora: mapas crípticos, notas escritas a mano y tomos desgastados marcados en escrituras arcaicas, algunas de las cuales aún no han sido descifradas. De repente, la cuestión no era solo sobre ingresos ocultos o impuestos evadidos. En cambio, los investigadores se preguntaron: ¿qué papel jugó Rick Harrison en una supuesta operación global de contrabando de antigüedades? Y quizás lo más inquietante es por qué se encontró en su colección personal un artefacto legendario vinculado a una sociedad secreta, durante mucho tiempo descartado como un mito. Sigue mirando. La verdad es más retorcida que la ficción. Esta investigación de alto riesgo no se materializó de la noche a la mañana. Fue el resultado de meses, tal vez años, de escrutinio meticuloso entre bastidores. Comenzó, como tantas investigaciones, con un rastro documental. Las auditorías financieras de los negocios de Harrison revelaron discrepancias, transacciones en efectivo imposibles de rastrear, gastos indocumentados y transferencias extraterritoriales encaminadas a través de corporaciones oscuras en Turquía, Marruecos y Chipre. A primera vista, parecía un caso típico de evasión fiscal. Pero una inspección más profunda abrió el telón de una oscura economía paralela, una donde reliquias invaluables, información encubierta e influencias incalculables fluían libremente, al margen de las leyes que gobiernan a los ciudadanos comunes. El punto de inflexión llegó con una sola llamada telefónica. La persona que llamó se identificó únicamente como un ex empleado de Gold y Silver Pawn Shop, la tienda icónica inmortalizada en Estrellas de Empeño. Lo que reveló cambió todo. Debajo de la superficie del peculiar encanto de la tienda, afirmó, había una habitación subterránea. Su acceso estaba controlado por cerraduras biométricas, y solo Rick estaba autorizado a entrar. En el interior, dijo el informante, no había cajas fuertes ni libros de contabilidad. En su lugar, había hileras de pesadas estanterías de hierro repletas de cofres ornamentados, cajas talladas en piedra y reliquias envueltas en seda y selladas con símbolos arcanos. Un artefacto en particular se destacó, una figura dorada con ojos de insecto y brazos cruzados, que recuerda inquietantemente a una estatua funeraria egipcia. La persona que llamó incluso describió haber escuchado cantos rítmicos y bajos, rituales y en una lengua desconocida, que emanaban de la habitación secreta una noche. Este no era el comportamiento de un coleccionista. Era otra cosa. Algo más oscuro. Mientras el FBI juntaba las migajas, el historial de viajes de Harrison añadió más leña al fuego. Estambul en 2017. Marrakech en 2019. La frontera siria en 2021. Coincidentemente, o no,
Estos viajes se alinearon con robos de antigüedades de alto perfil en zonas de conflicto y museos vulnerables. Cuando finalmente intervino el Departamento de Seguridad Nacional, la operación se ejecutó con precisión quirúrgica. La redada tuvo lugar en una comunidad cerrada en las afueras de Las Vegas. El personal de seguridad local fue despedido. El código de acceso a la puerta principal había sido proporcionado por una fuente no revelada en el interior. Desde fuera, la mansión de Harrison no parecía diferente de cualquier otra propiedad de lujo. Pero por dentro era una fortaleza, claramente diseñada para proteger algo que iba mucho más allá de las posesiones mundanas. Cuando los agentes llamaron, Rick abrió la puerta en pijama. Él no protestó. No preguntó por qué. Simplemente se hizo a un lado, silencioso y quieto, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. La búsqueda que siguió fue minuciosa. En la sala de estar, una pintura al óleo ocultaba una caja fuerte digital que contenía múltiples pasaportes falsificados y una pila de cuadernos garabateados con guiones cifrados. Arriba, un mural desproporcionado reveló otro espacio oculto, este contenía la misteriosa máscara. Envuelta en terciopelo negro, sellada con cera carmesí y un emblema de un ojo envuelto en espiral, la máscara pulsaba con energía de otro mundo. Los detectores de radiación se encendieron, no con peligro, sino con lecturas inexplicables. Bajo la luz ultravioleta, la máscara brillaba, revelando grabados en capas y ojos de gato. Sus rasgos eran extraños, inquietantes, asimétricos. El análisis del material reveló una extraña mezcla de metales, oro, plata, manganeso y una aleación no identificada que no se encuentra en ningún registro conocido. Pero fue la marca en la frente de la máscara lo que provocó la mayor alarma, un símbolo históricamente atribuido a la secreta sociedad Caster Lucas, un ojo en llamas rodeado por un ouroboros robótico. Con ese descubrimiento, el FBI detuvo todas las búsquedas adicionales y elevó la situación al estado de emergencia. Inmediatamente llegaron expertos en preservación cultural del Smithsonian, el Departamento de Cultura y la UNESCO. La mansión, que alguna vez fue un santuario privado, se transformó en un laboratorio forense repleto de escáneres de alta tecnología, analizadores electromagnéticos y escudos de radiación. Nadie se atrevió a tocar el artefacto con las manos desnudas. Los investigadores pronto informaron de sensaciones extrañas, náuseas, escalofríos y una inquietante sensación de ser observado, a pesar de estar solo. Otros afirmaron haber escuchado voces susurrantes en la habitación donde se guardaba la máscara. La máscara fue solo el comienzo. Debajo del suelo, los investigadores desenterraron una bóveda de documentos cifrados. Entre ellos se encontraban mapas con topografías que no se encuentran en ningún atlas moderno. Había listas de acontecimientos globales, desde la Revolución Francesa hasta los ataques del 11 de septiembre, cada una marcada con extraños glifos y anotaciones. También encontraron libros antiguos en una docena de idiomas perdidos, entre ellos, jeroglíficos griegos, latinos y egipcios. Los márgenes estaban llenos de notas meticulosas escritas a mano por Rick. Estos no eran solo recuerdos. Fueron estudiados, documentados y catalogados por alguien profundamente interesado en su significado. Rick Harrison, la afable estrella de estrellas de empeño, puede que no fuera simplemente un coleccionista experto. La evidencia apuntaba a algo mucho más complejo, posiblemente un custodio de conocimiento oculto durante mucho tiempo al mundo. Un guardián de una historia olvidada. O, tal vez, algo mucho más peligroso. De particular intriga fue un diario encuadernado en cuero adornado con el emblema de una serpiente, un diario que narraba los años de búsqueda de la máscara de la luz por parte de Rick Harrison. El diario reveló con gran detalle las transacciones encubiertas realizadas con identidades falsas en Europa, África y Oriente Medio. El meticuloso viaje de Rick se desarrolló a través de reuniones clandestinas, intercambios oscuros y correspondencias encriptadas, todo lo cual pintó un retrato de una búsqueda que se extendió por todo el mundo. Una vez que se reunieron meticulosamente todas las pruebas, Rick fue silenciado y su destino quedó sellado en un aire de inquietante secreto. Los medios de comunicación estaban estrictamente controlados y no se pusieron a disposición del público fotografías ni imágenes. Las únicas palabras que surgieron vinieron de un agente del FBI, quien, tras su captura, relató un momento escalofriante cuando Rick se volvió hacia su casa, y en voz baja, susurró, «Lo encontraste». Sin embargo, la historia no concluyó con esta captura. Los principales medios de comunicación como OTMZ,
CNN y otras emisoras internacionales se hicieron eco rápidamente de la historia. El mundo quedó atónito hasta la médula. Ahora se sospechaba que una estrella de reality shows, alguna vez conocida por sus encantadoras y cómicas travesuras, estaba en el corazón de un sindicato internacional de contrabando. Para hacer las cosas aún más alucinantes, estaba potencialmente conectado a una antigua sociedad secreta que solo había existido en el ámbito del mito y la leyenda. Las preguntas se multiplicaron. ¿Cuál era la verdad detrás de la participación de Rick Harrison? ¿Qué hizo que la máscara de luz fuera tan poderosa que justificara una respuesta sin precedentes del FBI? La máscara, junto con la sombría sociedad Custode Lucas, tenía la clave de este misterio. Cuando se desenterró la máscara de debajo del suelo de la residencia de Rick Harrison, el concepto mismo de antigüedades, arqueología y simbología pareció desmoronarse. Lo que alguna vez se consideró absoluto en los círculos académicos ahora está siendo cuestionado. La primera gran controversia giró en torno a la composición del material de la máscara. El Laboratorio de Física Atómica de Washington, encargado de realizar la investigación preliminar, rápidamente concluyó que el material compuesto de la máscara no podía recrearse con técnicas metalúrgicas conocidas. La combinación de metal entrelazado con cristales de sílice, que recuerdan a piedras preciosas, no se parecía a nada encontrado en ninguna especie conocida en las bases de datos arqueológicas mundiales. Aún más inquietante fue el descubrimiento de que el núcleo metálico de la máscara tenía una densidad comparable a las aleaciones que contienen iridio, un metal raro que se encuentra principalmente en los meteoritos. Sin embargo, las propiedades físicas de la máscara fueron solo el comienzo del enigma. Lo que realmente dejó perplejos a los expertos culturales y simbólicos fue el intrincado emblema en su centro, una serpiente devorando su propia cola, rodeando un ojo que emitía un brillo tenue y etéreo en la oscuridad. Esta imagen evocaba sin lugar a dudas al Ouroboros, un símbolo que se encuentra a lo largo de la historia antigua, filosofía griega, alquimia medieval y manuscritos herméticos, pero nunca antes se había representado con tanta precisión matemática, simetría y detalle. Las espirales de la serpiente se adhirieron casi perfectamente a la secuencia de Fibonacci. Dentro del ojo, había un prisma cóncavo inusual que refractaba la luz en un espectro más allá del rango visible, lo que aumentaba aún más la mística de la máscara. Sin embargo, debajo de las capas de simbolismo y propiedades físicas se esconde una verdad aún más profunda, la historia del custodio Lucas, o los guardianes de la luz. Poco se sabe sobre esta sociedad, ya que no aparece en los expedientes académicos tradicionales. El custodio Lucas no eran los Illuminati, los masones ni los Rosacruces. No erigieron grandes templos, no dejaron manifiestos ni hicieron declaraciones públicas. Sin embargo, su presencia parecía estar entretejida en los momentos más cruciales de la historia, operando detrás de escena. La primera referencia al custodio Lucas apareció en una carta manuscrita de 1356, escrita por un sacerdote al servicio del Papa Inocencio. La carta advertía sobre un consejo de luz encubierto, un grupo que influía sutilmente en las doctrinas de la Iglesia, guiaba a los monarcas a través de mensajes crípticos y manejaba artefactos divinos para mantener un orden oculto de la verdad durante los rituales nocturnos. Durante más de 2 siglos, esta carta fue descartada como superstición, hasta el descubrimiento de la máscara de Rick, que coincidía con la descripción con una precisión desconcertante. A través de un estudio cuidadoso de textos antiguos en latín y griego, los eruditos descubrieron que Custode Lucas creía que el mundo material era el más bajo de los 7 planos de conciencia. Cada plano correspondía a una de las 7 máscaras sagradas, cada una de las cuales representaba un elemento fundamental diferente de la existencia: visión, oído, pensamiento, emoción, templo, espacio y muerte. Los pocos elegidos que se acercaron a estas máscaras tuvieron que pasar rigurosas pruebas de luz, poniendo a prueba su capacidad para resistir ilusiones, alucinaciones e intensas crisis espirituales para ascender a estados superiores de conciencia. Aquellos que carecían de fortaleza mental a menudo sucumbían a la locura o la autodestrucción. La máscara descubierta en la casa de Rick Harrison, según textos recuperados de los archivos del Vaticano, que se perdieron misteriosamente en 1978, fue identificada como la máscara de la visión. Esta máscara simbolizaba la visión interior y la verdad. Se creía que se mantuvo escondido en un monasterio secreto en Francia hasta que el monasterio fue destruido en un incendio en 1643. Los 31 habitantes murieron en el incendio, pero los restos del abad nunca fueron encontrados. Se cree ampliamente que el propio Custode Lucas orquestó el incendio para evitar que la máscara cayera en manos indignas.
Esto plantea una pregunta inquietante: ¿cómo llegó una estrella de reality shows como Rick Harrison a poseer un artefacto tan poderoso, uno que potencialmente podría alterar el tejido mismo de la realidad? Seguramente esto no fue un mero accidente. La respuesta puede estar en un diario encontrado detrás de una pared falsa en la oficina de Rick, un diario que narra una búsqueda de 15 años que comenzó cuando escuchó por primera vez susurros sobre una máscara maldita en una subasta secreta en Barcelona. A partir de ese momento, Rick siguió un rastro de pistas que se extendió por Europa, América del Sur y el norte de África, a menudo engañado y, en ocasiones, escapando por poco de la muerte. Una entrada particular del diario dice: Estambul, abril de 2016. El comerciante de artefactos tembló como si hubiera visto un demonio. Afirmó que la máscara no pertenecía a esta época y que había despertado algo que debería permanecer dormido. Pero Rick no se inmutó. Estaba seguro de que estaba al borde de algo monumental. El viaje de Rick no consistió simplemente en coleccionar artefactos. Las anotaciones de su diario reflejan una convicción casi religiosa de que la máscara era la clave para remodelar la historia misma. Creía que la historia no era una cadena lineal de acontecimientos sino más bien el producto de elecciones conscientes. Estaba convencido de que la máscara permitiría a su portador ver y experimentar caminos aún no recorridos, reconstruir la realidad basándose en conocimientos perdidos y olvidados. Al final, lo que empezó como la búsqueda de una reliquia legendaria se transformó en algo mucho más grande, una exploración de la naturaleza misma de la realidad misma. Lingüistas de la Universidad de Oxford dedicaron varias semanas a decodificar los intrincados microsímbolos tallados en las escamas de la serpiente en una máscara antigua. Lo que descubrieron fue nada menos que sorprendente, provocando escalofríos por la columna vertebral. La secuencia de símbolos reveló un patrón fractal multidimensional que reflejaba fielmente los diseños arquitectónicos de sitios antiguos icónicos como Gizeh, Stonehenge y Göbekli Tepe, estructuras que durante mucho tiempo se creyó que estaban alineadas con los flujos de energía naturales de la Tierra. En un innovador experimento acústico, cuando la máscara fue expuesta a una frecuencia de 432 Hz, ampliamente considerada la frecuencia armónica del universo, emitió una leve vibración. Pero esta vibración no fue aleatoria. Latía a un ritmo que recordaba inquietantemente al latido de un corazón. Desde una perspectiva estrictamente científica, se podría argumentar que esto fue simplemente una reacción física a la frecuencia. Sin embargo, desde un punto de vista simbólico, la máscara no era una reliquia cualquiera. Parecía ser un conducto, una puerta que conectaba la conciencia humana con capas profundas y ocultas de la realidad. Es posible que Rick Harrison se convirtiera en la primera persona en la historia moderna en usar la máscara. Si las enseñanzas del enigmático Cursard Lucas tienen algo de verdad, las acciones de Rick fueron mucho más que una mera infracción legal. Representaron una violación del orden cósmico sagrado, un acto que amenazaba con deshacer el tejido de un mundo olvidado hace mucho tiempo. ¿Pero quién es exactamente Rick Harrison en el contexto de esta sociedad secreta? ¿Un simple ladrón? ¿Un señor descuidado? ¿O, tal vez, un elegido involuntario, metido en un papel que aún no ha comprendido del todo? Para comprender cómo una estrella de televisión pudo haber llegado a poseer un artefacto que se creía perdido durante siglos, primero debemos profundizar en un mundo sombrío, el mercado negro global de antigüedades. Este es un peligroso inframundo donde objetos invaluables de civilizaciones antiguas, reliquias sagradas y tesoros nacionales se comercializan como meras mercancías a cambio de riqueza, poder y conocimiento prohibido. En el corazón de esta turbia red se encuentra Rick Harrison, una figura que ocupa una posición importante como corredor de historia, un comerciante clandestino que opera dentro del mercado clandestino. Con su prominencia e influencia, Rick se había convertido en una figura central entre los coleccionistas de alto perfil. Cuando el FBI realizó una búsqueda en los servidores personales de Rick, descubrieron mucho más de lo que esperaban: registros financieros falsificados y una lista oculta titulada Orden Privada, que contenía más de 130 nombres cifrados. Esta lista reveló que Rick tenía una red de clientes privados, evitando su operación pública Pawn Stars y comunicándose a través de un sofisticado sistema cifrado de 2 niveles. Sus transacciones se llevaron a cabo a través de direcciones IP ocultas, empresas fantasma con sede en Belice y Malta y canales de pago secretos. Entre los clientes más notables de Rick se encontraba un director ganador del Oscar famoso por sus películas sobre sociedades secretas del Renacimiento, un músico de renombre apasionado por el misticismo y la mitología, y un rico magnate tecnológico asiático que anteriormente había estado implicado en excavaciones ilegales en Egipto.
El FBI descubrió que Rick había utilizado su fama televisiva como fachada para construir una extensa red de varios niveles. El primer nivel, la tienda Pawn Stars, era totalmente legal, todo filmado y regulado para el consumo público. El segundo nivel involucró transacciones privadas, donde Rick evaluó y adquirió artefactos que carecían de documentación o procedencia adecuada pero que tenían un inmenso valor cultural y simbólico. El tercer nivel, el más peligroso de todos, implicaba operaciones clandestinas. Aquí, Rick se distanció de la participación directa y empleó intermediarios de regiones con leyes de protección del patrimonio laxas, como Líbano, Ucrania, Irak y Túnez. Posteriormente, los investigadores vincularon a Rick con 3 importantes operaciones de contrabando. Uno de ellos involucraba el tráfico de una estatua de Mitra, robada de la Siria devastada por la guerra. Otro se centró en el robo de un antiguo manuscrito hebreo del Vaticano. Y el tercero involucraba un raro mapa otomano que detallaba túneles ocultos debajo de la meseta de Giza. Estos artefactos se vendieron en pequeñas casas de subastas de Europa del Este, antes de llegar a manos de coleccionistas privados en ciudades como Londres, Nueva York y Dubái. Salió a la luz un caso particularmente inquietante relacionado con una sólida estatua de bronce de una deidad, que había desaparecido del monasterio de San Elías en Siria en 2015. Sorprendentemente, la estatua fue descubierta más tarde en la mansión de una famosa estrella del pop estadounidense en Beverly Hills. La investigación del FBI reveló que la estatua había sido transportada en un jet privado fletado a través de una cuenta registrada a nombre de una empresa llamada Luman Bolt Limited, cuyo director legal no era otro que Rick Cat Harrison. Aunque el nombre de Rick no apareció en los registros de vuelo, la persona que firmó para la estatua en el aeropuerto era un ex asistente de Pawn Stars, creando una conexión escalofriante que no podía descartarse como una mera coincidencia. Entonces, ¿dónde adquirió Rick estas antigüedades de valor incalculable? La respuesta surgió a través de una serie de correos electrónicos encontrados en su computadora portátil personal. Estas comunicaciones, intercambiadas con traficantes en la sombra que utilizan seudónimos como Cartógrafo, Mínimos 3 y Padre Lux, a menudo incluían marcas de tiempo y solicitudes de pagos realizados en Bitcoin o Monero. Se destacó una transacción particular de 2017, que llevaba un mensaje críptico, preciso para la máscara. Debe ser original. Sin réplicas. Debe tener el símbolo de Aurora. Más tarde se confirmó que este mensaje críptico era el comienzo de la búsqueda de años de Rick para obtener la máscara antigua. La clave de esta cadena de suministro fue un productor de cine anónimo de Los Ángeles, identificado por el FBI solo como Tema 11. Este productor había financiado 3 películas que exploraban cultos y rituales antiguos, y los registros bancarios mostraban que casi $3,8 millones se canalizaron a través de cuentas vinculadas indirectamente a Rick entre 2015 y 2022. Curiosamente, la película más reciente del productor tenía un sorprendente parecido con la investigación que se estaba desarrollando en la vida real. Presentaba una máscara antigua, una sociedad secreta y un protagonista arrastrado involuntariamente a un mundo de misterios esotéricos. Pero no fueron solo las transacciones de Rick las que levantaron sospechas, fueron las personas inusuales que frecuentaban su tienda. Los ex empleados describieron haber visto visitantes peculiares, una mujer con una capa púrpura sosteniendo un rosario islámico y un crucifijo de jade, un hombre imponente y con cicatrices siempre flanqueado por 2 guardaespaldas vestidos con trajes grises y una figura misteriosa envuelta en una capa de plumas, que solo hablaba en latín antiguo. Estas figuras nunca participaron en las típicas compras o ventas, en cambio, entraban a la oficina de Rick, a veces permanecían durante horas antes de salir sin dejar rastro. Un ex empleado recordó haber encontrado una carta sellada en el escritorio de Rick, marcada con cera roja y la siniestra insignia de un ojo en llamas. Cuando se le preguntó al respecto, Rick simplemente respondió: hay preguntas que no son para todos. Poco después, el empleado fue despedido inexplicablemente. Un informe anónimo enviado al FBI por un miembro expulsado de la red secreta de Rick pintó un panorama aún más oscuro. El informe afirmaba que Rick era más que un simple coleccionista, era el elegido de una sociedad oculta que creía que la máscara era un portal al más allá. Según el informante, la colección de Rick se dividió en 2 categorías: artículos en venta, destinado a financiar las operaciones de la sociedad, y elementos guardados, almacenado en una cámara subterránea segura, equipada con control climático y seguridad biométrica. La máscara, al igual que otros artefactos clave, estaba entre los artículos guardados y nunca estuvo destinada a ser exhibida ni vendida a través de Pawn Stars.
las imágenes de vigilancia de cámaras ocultas dentro de la oficina de Rick revelaron una escena escalofriante. Rick, solo en su oficina, sentado frente a la máscara, que estaba oculta bajo un paño negro. Aunque no lo tocó ni lo usó, murmuró para sí mismo con una intensidad que provocó escalofríos en los investigadores: debes protegerlo. Él debe ocultarlo. Aún no está listo. El fervor en su voz, la intensa concentración en sus ojos, todo sugería que Rick había evolucionado de un mero coleccionista a un guardián reacio de un secreto mucho más allá de su comprensión. A medida que se desarrollaron estas revelaciones, el mundo comenzó a comprender el verdadero alcance de la participación de Rick Harrison en un imperio oculto. Detrás de las transacciones aparentemente inofensivas filmadas para la televisión, se escondía un mundo paralelo, un mundo en el que la historia estaba fragmentada, los legados invaluables se comercializaban como acciones y la verdad estaba enterrada bajo capas de dinero ensangrentado y creencias fanáticas. Cuando finalmente la máscara fue transferida a un centro de investigación de alta seguridad cerca de Washington, D.C., lo que inicialmente parecía ser un examen de rutina pronto se convirtió en algo mucho más misterioso. El artefacto no solo era extraordinario en sus propiedades físicas y orígenes, sino que también exudaba una influencia psicológica inexplicable en cualquiera que entrara en contacto con él, efectos que desafiaban toda explicación e insinuaban algo mucho más profundo que la mera historia.